Muy buenas noches, queridos hermanos. Otra vez con una reflexión de 8 a 10 minutos para decirte algo que te sirva, que te sea útil, que lo puedas poner en marcha, que lo puedas poner en práctica. Y lo vamos a ver otra vez a este punto de reflexión, lo vamos a ver hoy en el libro de Juan, capítulo 12, centrando en el versículo 47. Habíamos visto algo ya el otro día, que Jesús clamó, y clamó quiere decir en el 44, clamó y dijo, o sea que lo gritó, lo hizo en voz muy fuerte, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y acá pareciera que nos relaciona directamente con alguien que no tiene nada que ver con Él, porque nosotros no podemos conocer al Padre. Él habla del Padre que le envió. En nuestro pensamiento aparece una contradicción, porque nos está hablando de alguien que a Él lo vemos, pero a ese alguien que nos presenta no le vemos. Y agrega en esa exclamación que no cree en mí el que cree en mí. Parece una contradicción, eso lo habíamos visto, sino en el que me envió. Acá salta algo, ¿quién le envió? Jesús, ¿quién te envió? Nosotros estamos acostumbrados a encontrarnos directamente con Jesús andando, con Jesús ya funcionando, llevando el mensaje del reino, etcétera, etcétera. Pero de pronto descubrir que Él es un enviado, por eso decimos, y allí es la aplicación de la palabra griega, Él es apóstol, el apóstol con mayúscula. Él es el apóstol del Padre. Y dice, el que me ve, ve al que me envió. Aquí nos aleja con la impresión de lo que dice. No es Él, es otro el que le envió. ¿Dónde está el que le envió? Pero de pronto establece una aseveración diciendo, y el que me ve a mí, ve al que me envió. Entonces en nuestra mente se produce un antagonismo, como dos cables positivos que se tocan y saltan chispas, y no puede haber, una coordinación. Acá nos queda solamente creer que Dios es misterio y que nosotros no podemos abarcarlo. Y que lo que Él diga está bien. Ahora, qué importante que es el que Él llegó con esto que afirma en el versículo 45, el que me ve a mí, ve al que me envió. Llega a conocer, porque cuando tenía él sus 12 años en el templo con los doctores, después de ese hecho, declara el apóstol que escribe que él se sujetó a su madre y a José y crecía en sabiduría y en entendimiento delante de Dios y de los hombres. O sea que como hombre, él no es que ya de que nació sabía todo o que conocía todo. Cada día en la relación con su padre, él iba consumando, manteniendo y haciendo crecer en forma histórica esa fe que un día la iba a consumar. ¿Dónde la consumó? En la cruz. Porque creyó hasta la muerte, hasta el fin. Esa fe era justamente basada en la revelación del crecimiento que él iba como incorporando a su vida cada día. Él no era una persona estática que se relacionaba con el Padre,
sino que por medio de la fe, la misma que Él nos dio a nosotros, Él iba en progreso hasta que de pronto puede afirmar esto. Su fe creció a tal punto que el conocimiento que le vino se determinó en él mismo. Él se acercó tanto y creció tanto su fe en el Padre que se sintió identificado. Qué cosa extraña es esta, ¿no? Que de pronto perdió su identidad de hijo unigénito, porque si te vas a Filipenses 2 vas a encontrar que él renunció el ser igual a Dios. Pero esto es importante decírtelo como una reflexión. Quiero que pienses el poder de la fe para darnos crecimiento. Él no lo sabía antes y entró al mundo totalmente despojado de esa identidad que tenía con el Padre. Pero la fue logrando porque se entregó al Padre de tal manera que dejó de ser él mismo para encontrar al Padre, asumirlo, absorberlo, identificándose con él. Y cuando uno se identifica con otro y el otro evidentemente se identifica contigo, en esa identificación él descubrió que era igual a Dios. Lo descubrió como hombre porque como Dios él había renunciado a esto en toda su peregrinación de 33 años en la tierra. Pero él como autor y consumador de la fe, esa fe al ser perfeccionada, cuando la fe de Jesús se perfecciona en el Padre. ¿Por qué? ¿Cómo? Por una identificación asumida. Jesús se da cuenta que ahora no hay diferencia entre él y su Padre. Y siente realmente que ahora la relación con el Padre no tiene otra cosa que él obedecerle para asumir el compromiso que allá había hecho de dar su vida por lo que el Padre había planeado, salvar la humanidad. Ese camino lo tenemos todos. Quiero que reflexiones en esto esta noche. En la medida en que tu fe crece y vas asumiendo la fe de Jesús, porque no es tuya, es la de Él que se impregna en tu vida, vas cada vez más sintiendo que eres cercano a Cristo y por lo tanto vas entrando en la naturaleza divina con experiencia interna que te aleja del pecado, que te aleja de las cosas, que te aleja de este mundo y te hace mirar todas las cosas de arriba, porque Él ha hecho que tu lugar sea arriba, sentado en lugares celestiales en Cristo. Que el Señor te bendiga esta noche.